Seguimos en Claves Políticas, estamos en Nuevo Siglo TV. Ya tenemos en estudios al diputado José Carlos Cardoso del Partido Nacional para conversar sobre los temas de hacia dónde va esta colectividad política luego del paso al costado que anunció el senador Luis Alberto Lacalle. Pero ahora vamos a seguir hablando del Frente Amplio, estamos hablando de algunos puntos de quiebre. El impuesto al agro es un punto de quiebre en la discusión interna, pero hubo un punto de quiebre que se dio con el debate de la ley de caducidad y la forma en que se resuelve, donde el Frente da un mandato y no se cumple en la bancada. ¿Era algo difícil de prever eso que sucediera? ¿O no era difícil de prever? El impuesto al agro se va a resolver, se va a negociar y se va a encontrar una solución de común acuerdo. No, yo digo un punto de quiebre lo del agro, es porque Presidencia o PP... Claro, es la primera vez que vemos una... Le meten una base a economía. Sí, exactamente. Y muchos piensan que eso no queda ahí. Bueno, a ver, no está mal, porque finalmente la presidencia es la que tiene que tomar la posición última respecto de ciertas cosas, ¿no? El equipo de economía no es una especie de suerte de primer ministro, es un equipo de economistas que está al servicio de objetivos ulteriores que marcará el partido o el gobierno. Claro, pero... Digo, para redondear esto, es que desde el punto de vista de empresarios o inversores, la preocupación es, y alguno lo ha dicho, creo, el presidente de la Federación Rural, el problema no es tanto este impuesto, es lo que se puede venir después. Sí, una última cosa antes de pasar a la ley de caducidad. Yo lo que veo también con los empresarios, aunque bueno, no todos los productores rurales se han manifestado en desacuerdo con esto, es que ante cualquier, el costo del Estado, no aumenten el costo del Estado, claro, aquellos pegotines que aparecían en las 4x4, ante cualquier amenaza de cualquier impuesto, cualquier gravamen, independientemente de la magnitud, siempre hay como una reacción y su voz está muy amplificada por los medios. Entonces, me parece que hay que poner las cosas en su justo lugar, ver el impuesto, todavía es una idea, ¿no? Se está trabajando, sí, hay una propuesta, eso se va a negociar, eso no es un punto de quiebre. Lo de la ley de caducidad es distinto, porque la anulación de la ley de caducidad fue, o el camino parlamentario para recorrer y hacer que la ley interpretativa fuera finalmente sancionada, fue algo que estaba en el Congreso del Frente Amplio, en el programa del Frente Amplio. En un plenario se decidió por unanimidad cuando Saravia y Huidobro y Nino Boa, con una voz bastante más baja, sí, por cierto, dijeron que no iban a votar. Hubo un plenario que mandató y dijo, este es el camino que se va a seguir. Y bueno, y luego hubo luego de que se consiguió aprobar en el Senado con un gran esfuerzo del Frente Amplio y de las bases y de los dirigentes y negociaciones y una discusión de meses también, ¿no? Una discusión de meses, en lo cual además se vio esta como la mejor alternativa posible. Luego aparece una declaración de Daniel Astori que la mejor alternativa no era esa, sino derogar más, anular los actos administrativos de gobiernos anteriores, que habían declarado 88 delitos comprendidos en la ley de caducidad. Y luego el propio presidente, acompañado del vicepresidente, irrumpe en el plenario de diputados, es decir, no es una reunión secreta con su bancada. Es difícil hacer una reunión secreta con 50 diputados. Pero, bueno, pero en este caso fue mucho más visible. Pero lógico, irrumpir en el medio de una sesión, ¿no? Quien preside la sesión además tiene que anunciar que será interrumpida la misma, es un acto público. Entonces, yo creo que la presión fue tan grande que, bueno, Semproni decidió no votar, pero a mí la actitud de Semproni me parece pésima, terrible, un mal precedente para la izquierda como partido, etcétera. Pero el tema no es el tema es que parece que no tiene mucho costo tampoco en la interna. Como digo, yo por eso decía, genera un antecedente, porque un legislador hace eso, pero el costo político es... Bueno, a ver, Huidobro renunció, sí, pero fue Saravia, fue distinto, pero los costos no se ven inmediatamente, se ven un poquito después y yo creo que son muy altos. Lo cierto es que me parece que la ley interpretativa, que a nosotros y al Frente Amplio en su conjunto le pareció la mejor salida, ahora no hay ninguna, ahora no hay ninguna salida, porque la ley interpretativa tenía problemas,
tenía el problema de su redacción, que declaraba la interpretación obligatoria de la Constitución, que es un recurso complicado. Tenía el problema de la retroactividad, porque si no aprobábamos la retroactividad, entonces, como nosotros no tenemos crímenes de lesa humanidad. Está el tema de la prescripción. Claro, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, pero nosotros no tenemos esa figura jurídica. Entonces teníamos que incorporar una fórmula que eliminara la retroactividad, es decir, impusiera la retroactividad para poder juzgar crímenes que se cometieron. Senadora, ¿y cuál es su interpretación? ¿Por qué se da este freno? Porque es llamativo después que se diera ese proceso de discusión de tantos meses y después que se votara en el Senado, porque el propio Astori lo vota en el Senado, o la propia Lucía Topolanqui, que es la esposa del presidente, lo votan en el Senado. Yo, como politóloga, diría que los derechos humanos en este país han tenido impulsos y frenos. El tema no se agota y el tema seguirá, sobre todo porque los familiares y los grupos políticos van a seguir presentando, eso que se olviden, van a seguir presentándose. Y Mirta Giance y Mota, que yo quiero hacer un reconocimiento por estas dos valientes mujeres, van a seguir luchando por los derechos humanos. El tema es que nosotros no conseguimos darle una solución política. ¿Y por qué? No, o sea, hay soluciones judiciales, ¿no? Porque hay camino judicial, pero hay la Suprema Corte de Justicia, vamos, está como de avanzada, ¿no? Porque la declaró inconstitucional. Tenemos la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tenemos que cumplirla y que exige varias cosas. Además de resolver el caso Gelman, exige que se recorra la vía legislativa para eliminar la ley de caducidad del ordenamiento jurídico y exige que el Estado investigue las violaciones de derechos humanos. Porque y acá, ¿cuál es la explicación última de todo esto? Primero, que en el Uruguay predominó lo que algunos le llaman la solución a la uruguaya para los derechos humanos, y es que sean los familiares de las víctimas y las víctimas las que carguen con el peso de la denuncia y la investigación. Yo creo que eso es horrible, porque las víctimas no quieren cargar con el peso de la investigación. El Estado, como Estado, siendo que hubo terrorismo de Estado, es quien tiene que hacerse cargo de las investigaciones. El Estado en tanto tal es quien tiene que descubrir dónde están los desaparecidos, tiene que... Bueno, algo hizo, ¿no? Se hizo algo con la Comisión para la Paz y se hizo esta investigación con la universidad, lo que se llamó el Libro Blanco de los Derechos Humanos, con Álvaro Rico, etcétera. Entonces, yo le digo, para el militante frente amplista que no sé, de haber quedado muy desacomodado, el militante que estaba esperando la anulación de la interpretación de la ley de caducidad, y ve que se frena, uno dice, ¿qué es? O sea, ¿cuál es el motivo? Porque obviamente hay un motivo de peso para frenar eso. Bueno, motivos hay muchos. El primer motivo, bueno, termino con la solución a la uruguaya. Entonces, a mí me parece que el Uruguay resolvió dejar que los familiares y sus víctimas hicieran cargo de las investigaciones y demás, en vez de que el Estado asumiera. De esto yo considero muy responsable al primer gobierno de Sanguinetti, es decir, al primer gobierno, es cierto que era un periodo complicado, etcétera, etcétera, pero la ley de caducidad es obra de Sanguinetti, el Partido Nacional colabora, pero bueno, no se pudo derogar en su momento, y luego durante la década de los 90 vinieron años de silencio y en el cual se fue como construyendo esta idea de que esto estaba cerrado, pero qué equivocados estábamos, porque no se cerró nada, las cosas siguen. Y cuando se producen, la dictadura uruguaya fue muy represiva, no tanto por sus asesinatos, ¿no? Si comparamos con los 30.000 desaparecidos de Argentina o incluso con Chile. Fue muy brutal porque el porcentaje de presos per cápita era el más alto de América Latina y además fue una dictadura muy represiva desde el punto de vista de la censura, de la violación de los derechos humanos más elementales, como el de reunirse, el de hablar, etcétera. Entonces, la única manera que una sociedad puede saldar cuentas consigo misma, que lo mismo pasa con las personas, creo yo, es sabérselas con su pasado. Y el tema de los derechos humanos sigue siendo una herida abierta. Entonces, todo el tiempo se tapan cosas. Ahora fue el voto Semproni el que paró la ley interpretativa. Con un costo enorme, yo creo que al presidente podía no gustarle la ley interpretativa, lo dijo varias veces, que no le parecía una buena solución. Creo que hay una comprensión bastante equivocada de que el Frente va a pagar costos electorales por aprobar una ley que anule la ley de caducidad, cuando el Frente va a pagar costos electorales por no haberla aprobado. Creo yo que es al revés. Hay una mala comprensión de que el tema de los derechos humanos solo le importan a las víctimas o a algunos que quieren venganza o revanchismo
cuando hay muchos jóvenes que trabajan por ese tema porque les parece un tema ético y no militan en los partidos políticos, pero luchan por los derechos humanos. Creo que hay muchas malas comprensiones en relación a este tema. ¿Qué le diría yo a los frente amplistas? Decir, yo soy una frente amplista desilusionada, claro, ¿no? Yo he sufrido mucho por este tema. Y han pasado cosas que me cuesta creer que pasaran. Pero no tiene explicación, o sea, puede tener interpretaciones, pero no tiene una explicación. ¿No tiene una explicación única? No, no tiene una explicación única. Tiene varias explicaciones. No, digo, porque ahí fue clave la movida del presidente. O sea, en el MPP, en el espacio de 109, podría haber información. No hay información, hay una interpretación de lo que pudo haber. ¿Por qué se hizo esa acción para frenar la votación? Bueno, el presidente... Si el presidente no hacía nada de esto, el proyecto salía, eso está claro. Ah, sí, yo creo que si el presidente no hacía nada de esto, sí, eran muchas las presiones que se venían, había muchas presiones también directas o indirectamente vinculadas a través de las Fuerzas Armadas, sea de los centros oficiales retirados como de las Fuerzas Armadas en activo. Pero bueno, sería difícil decir, si el presidente no hubiera intervenido, si hubiera aprobado la ley. Sin duda la intervención del presidente precipitó la no aprobación de la ley, sin duda. Las explicaciones sobre esto son muchas, pero pueden ser resumidas en una sola. Yo creo que el país en su conjunto, porque los derechos humanos deberían haber blancos y colorados o independientes que lucharan por el tema de derechos humanos. Yo creo que el tema de derechos humanos, la sociedad no debería ser tan negadora, por usar un término psicoanalítico, y ni tan miedosa, porque bueno, haber tenido miedo de hacer algo en aquel momento, sí, pero como decía Benedetti, el miedo es un sentimiento, pero la cobardía es una actitud. No podemos, es el síndrome del avestruz que esconde la cabeza. Entonces, el tema de derechos humanos hay que resolverlo. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está ahí. Y por ahora, nosotros ¿qué pensamos? Después de que fracasó la ley, a pesar de que todos nos sentíamos muy derrotados y de alguna manera traicionados, dijimos, bueno, entonces ahora el Poder Ejecutivo va a desarchivar los 88 casos, pero bueno, tampoco hay una posición clara del Poder Ejecutivo. La idea sí, es hacerlo de a uno, pero no está claro. Bueno, el Frente Amplio... Yo digo, estamos muy pasados de tiempo. Pero Moreira, lo que le quería es, ¿hay algo más para hacer en el ámbito legislativo sobre este tema? Digo, ¿hay algo, Sí, por supuesto. Siempre puede haber algo, pero ¿le parece que puede haber algo de acá a noviembre? Por supuesto. Le pido la respuesta más breve posible. La más breve posible. Todavía no tenemos claro cuál será la iniciativa legislativa que permita eliminar la ley o sus efectos del ordenamiento jurídico, pero una iniciativa legislativa tiene que haber de acá a noviembre. ¿Usted confía que se va a dar eso? Ya no confío más, pero creo que sí. O lucharé por eso, es lo que puedo prometer. Senadora Constanza Moreira, le agradezco mucho su participación. Ha sido un gusto. En otra ocasión seguiremos hablando de estos o de otros temas. Muy amable. Nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con el diputado José Carlos Cardoso del Herrerismo Partido Nacional, aquí en Claves Políticas por Nuevo Siglo TV.